Vamos a continuar entonces con nuestra jornada y esta vez es para escuchar a los miembros de la mesa en torno a un proyecto muy interesante denominado Ser Adolescente en el Perú. Y que claro, vamos a verlo, aporta una serie de elementos de juicio para, igual como insumos para repensar el tema que ahora nos convoca. Van a hacer la presentación de ello Estefano de la Torre Bueno, Natalia Figueroa, María Angélica Piz, quien ya hemos tenido hace un momento, más bien presentando la mesa anterior, y va a comentar Fabricio López de Pomado. Permítame en primer lugar leer las referencias de los compañeros mencionados rápidamente, ¿no? Para pasar a escucharlos más bien. Tenemos con nosotros a Estefano de la Torre Bueno Manarelli. Él es magíster en Psicología de la Educación con énfasis en investigación educativa por la Universidad de Barcelona y bachiller en Humanidades con mención en Psicología por esta universidad, la PUC quiero decir. Se desempeña como director del Departamento Académico de la carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur, en donde es también profesor a tiempo completo. Además, es investigador en el proyecto Ser Adolescente en el Perú y miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Trabajó, investigó y asesoró trabajos relacionados con el proceso de aprendizaje, formación del profesorado, desarrollo adolescente y aprendizaje de servicio. Tenemos también a Natalia Figueroa Casas, ella es estudiante de Psicología de esta universidad. Soy licenciada. Ah, licenciada, bueno. Bien, gracias por la precisión. Ya es licenciada Natalia de Psicología de esta universidad. Es miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Actualmente es parte del proyecto de investigación ya mencionado, Ser Adolescente en el Perú, que es un contexto, es un estudio que atendió particularmente al contexto de pandemia, ¿no? Tenemos a María Angélica Piz, ella es PhD en Psicología por la Universidad de Columbia, magíster en Estudios Cognitivos en la Educación por la misma universidad y licenciada en Antropología por esta universidad, la Católica. Es profesora en el Departamento de Psicología aquí, es coordinadora del proyecto de Ser Adolescente en el Perú y es miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género. Tiene investigaciones y publicaciones diversas en temas de adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y en tratamiento de temas de historia reciente en el aula en sociedades post-conflicto. Asimismo es actriz y directora de teatro, miembro del grupo Otro Colectivo Teatro. Y tenemos a Fabricio López de Pomado, él va a comentar más bien las intervenciones. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de pregrado en Ingeniería Industrial en esa misma universidad y con estudios de pregrado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asistente de investigación para un laboratorio de psicología en la Universidad de Washington, en donde se estudian temas de desarrollo adolescente y ciudadanía digital. Es parte del grupo Mente y Lenguaje de la Universidad Católica de Perú. Es miembro activo de la comunidad internacional Altruismo Eficaz. También se desempeña como psicoterapeuta desde el enfoque de aceptación y compromiso. Es coordinador general de voluntariado de una ONG vegana de protección animal y representante vecinal para el distrito de San Isidro, este año y el que viene. Recientemente ha publicado su primer libro de microrelatos de ciencia ficción sobre los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial en la psicología humana. Bien, estos son los miembros de nuestra mesa. Entonces vamos a empezar con el recuento, la comunicación en torno
al proyecto antes mencionado. Quizá en el orden en el que estamos ubicados en la mesa. Sí, entonces, vamos a turnarnos un poquito la palabra para que cada uno cuente distintas partes del proyecto. Muchas gracias, Zenón. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy honrados de estar acá. Gracias especialmente a Pablo. Este proyecto nos viene dando mucha ilusión, el proyecto de Geography of Philosophy, de lo que puede aportar a nuestra comprensión de la diversidad humana. Nosotros vamos a hablar hoy no desde data generada en el marco de ese proyecto. Estuvimos cerca del proyecto y luego nos cayó un convenio entre la Católica y UNICEF encima que nos hizo no poder involucrarnos tanto como queríamos, pero es un proyecto que consideramos amigo y admirado y aliado, y por lo tanto al incluso identificar los temas de indagación decidimos también incorporar algo que pudiera hacer dialogar con algunas preguntas que se venían generando en este proyecto. Nosotros y varias otras personas más, cada vez somos más, formamos parte de un proyecto que se llama Ser Adolescente en el Perú, que es un proyecto que se construyó en primera instancia en una alianza con UNICEF, entre UNICEF y la PUC, y luego ha tenido ya una segunda, tercera y cuarta ola, estamos en ese momento, ya sostenido principalmente por nuestra universidad. Y les quiero contar un poquito, muy brevemente, de qué va, y luego cómo se conecta con las preguntas de este coloquio, para luego pasar a presentarles algunas preguntas específicas que hemos tenido y ciertos hallazgos. Nosotros partimos de manera, digamos, muy general de una serie de preocupaciones en torno a la adolescencia en el país. Nosotros si tuviéramos que adscribirnos a algún paradigma, nos situamos en la psicología cultural, que de alguna manera hace una revisión crítica de las teorías psicológicas desde la diversidad humana. Nosotros partíamos de la constatación de que la adolescencia no ha sido prioridad en ninguna política pública a lo largo de nuestra historia, ni tampoco parte prioritaria de la agenda académica. Además, la mayoría de estudios que tenemos representaban sobre todo adolescentes urbanos, de clase media, universitarios, que eran mejor representados para explicar sociedades que desde la psicología cultural llamamos weird, o sea, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, o sea, muy distintas de nuestra caótica, plagada de exclusiones, discriminadora y postcolonial sociedad peruana. Entonces, en ese sentido, ese adolescente que era representado en estos estudios explicaba poco del adolescente representado por el sistema. Creo que esto es lo que está sonando. Me han dicho que el teléfono hace que suene, así que lo voy a poner. Y sin embargo, esos modelos tendían a alimentar la política pública, la formación docente y mucho de la agenda de intervención y de investigación. Entonces, esto de la mano, digamos, estos vacíos iban de la mano de ciertas representaciones en el imaginario social devaluantes de la adolescencia, que se combinaban tanto de una mirada de otredad, digamos, una mirada adulta, pero también desde justamente la ausencia y vacío en la comprensión de cómo interactúan la diversidad cultural peruana con estos modelos de adolescencia. Entonces, desde ciertos modelos normativos que parecían no representar a nuestros adolescentes, la conclusión permanente es que no daban la talla, no llegaban a ser como, ¿no? Y en ese sentido construían un modelo de evaluación, digamos, permanente. Entonces, desde ahí, nosotros nos planteamos algunas otras preguntas que veíamos no representadas en la literatura. Por ejemplo, ¿hay algo que en medio de esta diversidad enorme en nuestro país pueda entenderse como una experiencia común de lo que es ser adolescente en el Perú? ¿O se trata de adolescente en el Perú? ¿O se trata más bien de una experiencia particular que no nos permite llevar el término adolescencia hasta dando cuenta de toda esa diversidad? ¿Qué teorías psicológicas nos sirven para dar cuenta de la adolescencia peruana y cuáles tienen que revisarse, ajustarse? ¿Cómo se ven a sí mismos ellos y ellas como adolescentes y qué necesitan de las ecologías en donde se desarrollan? Estas son algunas de las preguntas que partimos. Partimos de un modelo ecológico donde indagamos en torno a los niveles más próximos hasta los más, digamos, el macrosistema, la cultura. Pasamos por variables intrasujeto como identidad, por variables relacionales como familia, pares, pareja.
un tercer nivel, que es de donde vamos a compartir cierta información hoy, nos centramos en el mundo de la escuela y en la manera como entienden el conocimiento y el acto de aprender. Y luego un macrosistema que tiene que ver con, digamos, los retos que afectan su desarrollo. Esto dio a luz a 4 libros en una primera etapa. Estas son una segunda y tercera, donde les cuento de manera muy breve que lo que hicimos fue luego volver, este primer estudio, este de aquí, fue una foto prepandémica de la adolescencia, ¿no? Es el estudio cualitativo más grande que se ha hecho de la adolescencia en el Perú, y trabajamos con adolescentes de Lima, Cusco y San Martín, de escuelas rurales y urbanas, y diversos mediante una serie de criterios. No trabajamos con población indígena, que es un reto que viene a continuación. Luego, en un, digamos, segundo momento, volvimos a ver cómo les había impactado la pandemia a los adolescentes que estaban en segundo y secundaria y que ahora estaban en quinto, analizando una serie de variables, y a raíz de eso hemos elaborado un instrumento, que es en lo que estamos ahorita, para hacer una medición cuantitativa nacional respecto a una serie de variables. Entonces, en eso estamos, lo cual ustedes se preguntarán qué tiene que ver con The Geography of Philosophy, con el tema que nos ha reunido a nosotros hasta ahora. Nosotros partimos de entender la cultura escolar efectivamente como una cultura. Es decir, si la definimos antropológicamente con algún modelo como el de Geertz, podríamos pensar que lo que sucede en la escuela efectivamente configura una serie de símbolos y signos socialmente compartidos que construyen la identidad de las personas que participan en este espacio. O, digamos, yéndonos a una definición más psicológica de Brunner, por ejemplo, a una noción compartida del ordinario que configura la mente a la vez que la mente configura el entorno en un ciclo inacabable. La escuela peruana, bueno, la escuela en general, pero en nuestro país tiene la particularidad de que es profundamente homogenizante. Como buen contexto postcolonial, la escuela nace de la mano de la colonización y propone y impone mediante procesos de intercambio una manera de entender el ser humano y una serie de metas de desarrollo para el ser humano. Y por lo tanto dialoga de manera muy tensa con la diversidad. Digamos, a partir de la reforma neoliberal en los 90 aparece la interculturalidad también como un eje a pensar, pero en general es una educación homogenizante que tiene muchas tensiones con la diversidad humana. Entonces, tanto en sus metas, en sus fines, como en el tipo de estudiante que aspira a formar, esta diversidad tiende a ser invisibilizada. Entonces, nosotros, partiendo de la pregunta de cómo las distintas ecologías en las que los seres humanos se desarrollan afectan, contribuyen, moldean distintas nociones, pensábamos que la escuela es un espacio importante, indispensable para entender cómo se configuran nociones como la de conocimiento. Y por lo tanto incorporamos una indagación específica en el modelo que hicimos respecto a cómo entienden la noción de aprendizaje y cómo entienden el hecho de aprender en primera instancia. Y en una segunda indagamos por la noción de conocimiento que manejan. Un poco para tratar de terminar, de establecer cómo era la relación entre el sistema que se manifiesta en esa cultura escolar y las nociones que manejan. Les adelanto el fin de la historia, que es, supongo, el que anticipan, que mucho de lo que las y los estudiantes entienden por conocimiento es hijo de esta cultura escolar, que es un poco lo que aspiramos a poder compartir aquí. Entonces, le paso un ratito la palabra a Estefano, luego me la devuelve, luego se la pasamos a Natalia. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, Nani les ha comentado un poco de dónde partimos y cuáles serán las preocupaciones iniciales del proyecto y cuál va a ser la entrada en primera instancia al tema de desarrollo epistemológico. Efectivamente, partimos indagando un poco sobre cuáles eran las nociones que ellas y ellos tenían sobre el aprendizaje, cuáles eran los procesos o las acciones que ejecutaban al aprender en diversos contextos, pero principalmente en el contexto educativo, ¿no? Y lo que nos interesaba ver era
el contexto educativo, dado que es un contexto fundamental de desarrollo adolescente, ¿no? Transcurren en buena medida gran parte de su adolescencia en este contexto de desarrollo. Entonces, saber e indagar cómo los elementos que configuran este contexto interactúan con estas nociones de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, un poquito para explicar qué estamos entendiendo por cultura escolar, voy a empezar diciendo que hay, en cualquier contexto de desarrollo, entendemos que hay procesos explícitos que están claramente establecidos. Por ejemplo, en el caso del sistema educativo tenemos todas las intenciones, expectativas, conocimientos, competencias y aprendizajes que se quieren lograr en los estudiantes, manifestados a partir del currículum, ¿no? Eso es lo explícito, lo que podemos ver, lo que claramente podemos identificar. Pero luego hay otros elementos que son más borrosos, son más invisibles, por así decirlo, y no son tan fácilmente identificables, pero que sin embargo terminan repercutiendo en las prácticas que en esos contextos se ejecutan. Por ejemplo, podemos hablar de las propias creencias que tanto docentes como estudiantes sostienen sobre el aprendizaje, sobre cómo se aprende, sobre qué es aprender, sobre qué es el conocimiento, sobre cómo se crea el conocimiento, ¿no? Y otros elementos más, bueno, no quiero decir gaseosos, pero que al final terminan configurando este espacio como una microcultura, ¿no? Por ejemplo, cómo la interacción termina determinando las posiciones que asume cada agente educativo en relación con quién puede decir, con ciertos parámetros del aprendizaje y del conocimiento, que voy a llamar. Por ejemplo, quién puede decir qué cosa, en qué momento, hacia quién, desde dónde, ¿no? Todas esas son reglas implícitas que están funcionando dentro del aula y que la configuran como un elemento, como una microcultura que determina formas de comportamiento, formas de discurso y formas particulares de aprender. Entonces, nosotros, a partir de revisiones y de la investigación que hicimos, hemos encontrado que la cultura escolar, bueno, ya se ha reportado antes que es un elemento relativamente estable y muy difícil de cambiar porque está muy relacionado con las propias creencias y concepciones de los agentes, con paradigmas del conocimiento, con paradigmas educativos, y bueno, son elementos que permanecen en el tiempo y que están muy vigentes hasta ahora. De hecho, en otros estudios, incluyendo el nuestro, hemos encontrado la vigencia de diversos elementos que son parte de la cultura escolar, ¿no? Y pensamos que estos elementos interactúan y están contribuyendo a moldear, a transformar, a perpetuar en muchos casos formas de discurso, formas de aprendizaje y formas en las que el individuo interactúa con el acto de conocer y con el conocimiento en sí mismo. Entonces, ¿qué elementos hay o cuáles son los elementos que hemos identificado en la cultura escolar? ¿Cuáles son las características de esta cultura escolar en el Perú? Y bueno, también en otros contextos. Primero, que esta cultura es docente centrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de recursos del sistema educativo, las acciones se organizan en función de lo que hace y dice el docente, ¿no? El docente en el aula, en el paradigma tradicional o transmisionista de la educación que vamos a ver más adelante, es el amo y señor del conocimiento, es quien establece qué es lo verdadero, qué es lo que el alumno debe aprender, cómo el alumno debe, digamos, reproducir la información que él expone. Es un modelo que le quita el protagonismo al estudiante y lo deposita más en el docente, ¿no? Entonces esto ya configura una forma de relacionamiento dentro del aula muy vertical, ¿no? muy digamos, opuesta a procesos horizontales en donde el estudiante asume protagonismo en su aprendizaje, es más activo en su aprendizaje. Otra característica es que es autoexplicada. De hecho, en el proyecto, uno de los aspectos que indagamos fue si los alumnos conocían por qué se hacían ciertas cosas dentro del aula, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, por ejemplo, de la escuela? ¿Por qué se utilizaba un uniforme en la escuela? Si las normas eran construidas de manera vertical o eran dialogadas.
y lo que encontramos es que todo eso en realidad se toma por sentado, no hay una interacción dialógica horizontal entre los estudiantes y las autoridades del colegio. Otra característica es que la cultura escolar es autoritaria, ¿no? Digamos, es vertical en ese sentido, relacionado con quién tiene el conocimiento y quién está transmitiendo el conocimiento. Luego vamos a ver que esto está muy cercanamente relacionado con las propias concepciones que tienen los estudiantes sobre el conocimiento, ¿no? Entendido como algo externo que se mete a la mente, que se inserta en la mente como tal, ¿no? Y bueno, creemos, dadas estas características, que esto está produciendo y reproduciendo formas particulares de aprender o trayectorias particulares de construcción del conocimiento. Bien, entonces tenemos que, a partir de las respuestas de las y los adolescentes con quienes conversamos y a partir de las observaciones que hicimos en las escuelas, identificamos algunos aspectos interesantes sobre la función que podría tener la escuela para ellas y ellos, ¿no? Esencialmente la hemos nombrado como una función acreditadora, ¿no? Y esta es una idea bastante interesante, porque si bien no perciben, por ejemplo, utilidad entre los contenidos inmediatos que están aprendiendo, o sea, es decir, la utilidad, digamos, la utilidad no está dada en función de lo que voy a hacer con ellos en mi vida cotidiana o para resolver problemas, sino en tanto, ¿para qué me van a servir en el futuro? Me van a servir para entrar a la universidad. Esta es una idea potente que la encontramos también cuando estábamos indagando otras áreas de exploración como identidad y proyecto futuro, en donde ellos y ellas tenían esta idea de ir a la universidad como algo importante, incuestionado, como algo que se tiene que lograr, ¿no? Pero acá es interesante hacer la diferencia entre los deseos y expectativas que ellos tenían y si esto podía convertirse o no en una meta, ¿no? En una ruta clara en donde yo pueda identificar los pasos que tengo que seguir para llegar a ello. Entonces parece que la escuela no está cumpliendo un rol importante en evidenciar, en hacer posible que los estudiantes puedan transformar expectativas, sueños, anhelos en metas claras de desarrollo, en trayectorias claras de desarrollo, ¿no? Tenemos también que culturalmente es entendida la escuela, o sea, se percibe el prestigio cultural que tiene en tanto la escuela es la poseedora de los saberes culturales válidos, digamos, lo que luego hemos llamado nosotros como la percepción de la zona oficial del aprendizaje, ¿no? Es decir, a pesar de que el aprendizaje sea interpretado como algo, en muchos casos, aburrido, como algo que no se percibe su utilidad inmediata, es respetado ese conocimiento y esa institución en tanto está validado culturalmente y tiene un prestigio social, y eso me va a permitir acceder a otras trayectorias de desarrollo más importantes, ¿no? Ahora, lo que demandan ellos en las escuelas también tiene que ver con digamos, esta explicación o este desarrollo de valores, no tanto conocimiento, ¿no? Si bien no son claros a qué se refieren con ello, mencionan que no solo es importante aprender conocimientos, sino valores que les permita insertarse e interactuar en la sociedad. Entonces, siguiente, por favor. Entonces tenemos esta cultura autoexplicada, esta cultura autoritaria, en donde podemos identificar dos dimensiones importantes, ¿no? El autoritarismo de la escuela relacionado en primer lugar con el rol, el posicionamiento en relación con el aprendizaje y el conocimiento que asumen ellas y ellos en el aula, ¿no? Esta actitud, esta postura o posición más pasiva, ¿no? Que entiende el conocimiento como algo terminado, en donde no intervienen una interpretación interna del conocimiento. El conocimiento no es un proceso, no es una construcción, sino es algo terminado. Y por otro lado, con un nivel de formación de ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, un marco ciudadano entendido desde la democracia supone un entrenamiento en procesos de reflexión, de negociación, ¿no? Que nos posibilita participar activamente en una ciudadanía democrática. Entonces, el autoritarismo estaría,
para usar los términos que hemos utilizado nosotros, estaría atentando un poco con el desarrollo de este tipo de procesos. Entonces, vemos que estar inmersos en esta cultura escolar está moldeando formas específicas de entender el aprendizaje y también de entender el conocimiento. Acá hemos decidido representar en esta tabla un poco la transición entre lo que se conoce como el paradigma más tradicional o transmisionista del aprendizaje, que tiene una serie de características, ¿no? Para empezar, que es docente centrado, está relacionado con una actitud bastante pasiva del individuo que aprende y que conoce, está muy centrada en la memorización de la información, y, digamos, en el otro polo del continuo tenemos el paradigma más constructivista o socioconstructivista, que atribuye, digamos, un rol más activo al individuo, en tanto es interpretador de la realidad, en tanto el conocimiento que tiene, el conocimiento previo que ha construido, interactúa con las nuevas piezas de información o de conocimiento con las que está interactuando, y permite, digamos, una trayectoria distinta de desarrollo epistemológico y de aprendizaje. Entonces, esto es relevante porque sabemos que, al menos sobre el papel, el Estado peruano ha hecho intentos por transicionar o migrar desde estos paradigmas tradicionales hacia paradigmas más constructivistas y socioconstructivistas. Sin embargo, al mismo tiempo, este cambio de paradigma está dialogando, está interactuando, está siendo detenido por la cultura escolar, que, como ya hemos visto anteriormente, es muy difícil de cambiar, digamos, es bastante regular y sigue vigente en los procesos educativos y de enseñanza en la escuela. ¿Okay? Entonces, esto, digamos, es la exposición de estos dos paradigmas educativos son relevantes para alumbrar la categorización que hemos hecho de los resultados a la luz de estos dos paradigmas, ¿no? Para uno de los resultados más interesantes que encontramos fue que la visión que ellos tenían del aprendizaje, y vamos a ver cómo dialoga esto después con la visión que tienen del conocimiento, es muy contextual, está estrechamente relacionada con desde dónde se anuncia y desde dónde lo perciben. Por ejemplo, en las entrevistas que nosotros teníamos con ellos, una de las cosas que hacíamos era preguntarles directamente sobre cómo entendían ellos el aprendizaje, cómo aprendían en la escuela, cuáles eran los procesos que desplegaban para aprender, las acciones específicas que hacían para aprender. Y lo que notamos fue que a medida, o sea, por ejemplo, cuando estaban situados en el colegio y preguntábamos directamente por el colegio, el aprendizaje era interpretado como mucho más aburrido, descontextualizado, sus actitudes eran más de incorporación de la información que decía el docente, de la reproducción. Sin embargo, a medida que los situábamos cada vez más lejos y digamos, migraban hacia contextos menos formales, como por ejemplo el aprendizaje que realizaban por ocio, ¿no? o por placer, y el aprendizaje que realizaban en contextos no formales, como en casa, se aproximaban más hacia definiciones más constructivistas o socioconstructivistas. Es decir, el paradigma en el que se situaban, en cómo entendían el aprendizaje, cambiaba a medida que el contexto desde donde partían también cambiaba. Entonces, esa es una reflexión bastante interesante. Sin embargo, la mayoría de estas concepciones situadas en la escuela eran más cercanas al polo transmisionista del aprendizaje, ¿no? Acá hay una pequeña cita que refleja lo que acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, una adolescente comenta lo siguiente ante esta pregunta, ¿no? Ella dice: creo que sí, en el colegio es mucho más serio y tienes que aprenderlo con los métodos que te dan, ¿no? Haciendo referencia un poco más a las directivas del docente, ¿no? En tu casa, con las enseñanzas de tus padres
y por ahí decían con tus intuiciones propias, ¿no? Entonces se está aludiendo a mecanismos más internos y a una disposición más activa hacia cómo se aprende, ¿no? Hacia la visión que tengo del aprendizaje y a los mecanismos que despliego para aprender. ¿Okay? Y finalmente, algo que también exploramos en el área de aprendizaje es a partir de observaciones y de percepciones de las y los adolescentes también, es cómo ellos construyen y almacenan guiones sobre los momentos, digamos, sobre el día clásico de clases en el colegio, ¿no? De repente voy a explicar un poquito esta noción de guiones en psicología cognitiva. Un poco tenemos que... Ahí está el paradigma, uno de los paradigmas dominantes para explicar los procesos cognitivos básicos en psicología cognitiva es la teoría del procesamiento de la información, aunque básicamente entiende a la mente como una computadora que procesa información, en donde el objetivo es entender cuáles son los procesos secuenciales que ocurren dentro de la mente hasta que almacenamos esta información y la utilizamos para resolver problemas, ¿no? Ese es el punto importante, cómo la almacenamos, la recuperamos y la utilizamos. Entonces, esta información se almacena de una forma estructurada en la mente, y una de estas formas son los guiones, ¿no? Los guiones que utilizamos, que van a ser las secuencias clásicas o estereotípicas que tienen, que tienen los momentos, ¿no?, en los que participamos. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, todos tenemos en la mente almacenado un guión, una secuencia de pasos que ejecutamos y que son representativos de lo que se hace en un restaurante, que básicamente es ir, recibir el menú, mirar, ordenar, comer, pagar e irme, ¿no? Entonces, estos scripts o estos guiones son informativos porque nos dan información acerca de qué tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos en determinada situación en la que participamos, ¿no? Entonces, cumplen una función adaptativa también. Entonces, lo que nos interesaba era saber cuáles eran los guiones que ellos identificaban y tenían almacenados en relación con lo que ocurría en un día de clases normal, ¿no? Esto lo hicimos a través de entrevistas y observaciones de aula. Entonces, lo que encontramos es que básicamente un docente, por ejemplo, lo que hace es entrar, saludar, hablar, exponer, dictar contenido, ¿no?, desde una posición bien autoritaria, ¿no?, desde una posición bien vertical, ¿no?, desde una posición en donde yo poseo el conocimiento y se los estoy transmitiendo, manda tarea y se va. Y para hacer un símil, lo que hace el estudiante al llegar es entrar, saludar, copiar lo que está diciendo el docente, hacer tarea y esperar a la siguiente clase. Entonces, estos son básicamente los guiones de una clase típica que hemos identificado que ellos perciben o tienen almacenados en su memoria. Entonces, es interesante ver cómo estos guiones son coherentes con todo lo que hemos establecido acerca de cómo funciona la cultura escolar y cómo esto podría estar promoviendo determinadas trayectorias de aprendizaje y de visiones en relación con el conocimiento. Ahora los dejo con Nani, que va a hablarles un poco del marco de desarrollo epistemológico. Digamos, a partir de estos resultados en el estudio, que cabe resaltar además que no digamos, de la diversidad de nuestros participantes, sí habían ciertas diferencias por nivel de rendimiento alto, medio, bajo, pero no encontramos mayor diferencia por región, lo cual nos pareció bien interesante, porque esperábamos encontrar ciertas diferencias regionales, ciertas diferencias entre Lima, Cusco y San Martín. La mayor diferencia tenía que ver con si la escuela era de modalidad rural o urbana, lo cual indica más que la cultura, la calidad del servicio educativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están reportando aspectos que tienen que ver con la misma vida escolar. Entonces, desde ahí partimos por tratar de preguntarnos qué ocurre en términos de cómo entienden el conocimiento. Y para eso quiero describirles muy brevemente, antes de pasar a la parte más del corazón, que son los resultados que va a presentar Natalia, el modelo desde donde entendimos desarrollo epistemológico aquí, ¿no? Digamos, nosotros partimos de
de una serie de estudios de la epistemología personal que tiene que ver con todo aquello que las personas piensan que es el conocimiento y piensan que es conocer. Hay muchas maneras de clasificar estos modelos, hay modelos más unidimensionales, más multidimensionales. A nosotros nos interesaba poder situarnos además en la etapa de desarrollo, no solo porque nuestro estudio es desde la psicología del desarrollo, sino porque además en términos de transformaciones en la mente, hay transformaciones muy importantes que ocurren en la adolescencia, a partir de cambios biológicos, cambios cerebrales, y a partir de todo lo que se ha llamado la emergencia del pensamiento abstracto, y justamente una serie de cambios a nivel epistemológico. Entonces, preguntar por cómo entienden el conocimiento en un momento de la vida en la que éste está pasando por una profunda transformación, nos parecía importante convocar a un modelo de desarrollo epistemológico para poder entenderlo. Hay algunos estudios que plantean que justamente esta noción del conocimiento y del acto de conocer cambia a lo largo del ciclo vital. Entonces existe una suerte de transformación progresiva de las creencias epistemológicas que sostienen al ser humano a lo largo de la vida. Y en general la mayoría de modelos lo entienden como una suerte de coordinación entre las dimensiones objetivas y subjetivas del acto de conocer. Aspectos que nosotros partíamos de la premisa tenían que estar afectados, moldeados, entendidos desde la cultura, siguiendo, un poco más una perspectiva vygotskiana de cómo la mente se hace en la cultura y a la vez transforma la cultura. Entonces, un modelo que nos pareció particularmente interesante, no se lee en los títulos, lo cual me tiene muy frustrada, pero dice el modelo de desarrollo epistemológico de Diana Kuhn, que es una investigadora que trabaja en la Universidad de Columbia, que ha hecho una serie de trabajos justamente de estudios en torno a desarrollo epistemológico en contextos educativos y que tiene un particular foco en justamente la adolescencia. Entonces nos pareció un modelo particularmente interesante. Ella va a sostener que hay una relación compleja y directa entre el desarrollo epistemológico y la manera como las personas terminan pudiendo comprometerse a pensar científicamente y a participar de lo que llamamos pensamiento crítico. A partir de los estudios que han venido haciendo desde los 80s en adelante, plantean que hay un nivel de conocimiento o una posibilidad más común de conocimiento en la adolescencia que supone un cambio en un aspecto crucial, que es el entender que el conocimiento es producido por la mente humana. No es que no exista un antecedente de esto en la teoría de la mente que ocurre en la niñez, pero tiende a haber mucho más dependencia de cómo el conocimiento es entendido por las figuras de autoridad en la niñez, que es un poco, hacía mucho eco lo que decía Pablo hace unas horas, cuando decía, cuando uno justifica algo, si le piden que justifique algo, va a llegar a una instancia de justificación. Entonces, si vemos, primero va a decir, no estoy seguro porque lo creo, pero cuando intente elaborar una justificación, esa justificación va a venir de una fuente distinta, va a decir esta teoría, dependiendo del desarrollo epistemológico. Entonces voy a decir, es así porque me lo dijo mi mamá, o es así porque me lo dijo mi profesora. Y si yo estoy de acuerdo con mi mamá o con mi profesora, en eso se basa mi pensamiento crítico, en decir quién tiene razón, ¿sí? Las figuras, los modelos, autoridades van a tener mucha influencia en cómo se configuran las creencias epistemológicas. Post-adolescencia, post-desarrollo, de transformación de la mente, va a haber una posibilidad de entender que es la mente humana la que genera el conocimiento. Entonces, esto es mucho más de lo que ustedes quieren por el resto de su vida de este modelo, pero creo que lo más importante a llamar la atención es en cómo se entiende justamente el conocimiento. Entonces, mientras que el absolutismo que suele ir vinculado a la niñez, pero suele ir, no estamos hablando de que la edad cronológica marque el cambio, sino más bien la psicológica, ¿no? Entonces, una persona que se aproxima absolutistamente al conocimiento entiende el conocimiento como que nace de una fuente externa que es verdadera o certera.
¿no? Que tiene un grado de verdad, digamos. Mientras que una visión multiplista del conocimiento va a hacer un cambio fundamental, que es que el entender que el conocimiento lo genera la mente humana, es la mente, digamos, proyectándose sobre la realidad, y por lo tanto no hay una realidad directamente conocible, y esto lleva en una primera instancia a una suerte de, apareciendo el lugar de enunciación y la posibilidad de ver la realidad desde un lugar de enunciación, aparece una suerte de relativismo extremo, que bueno, en el modelo de Diana que se hace, que lo escribe en inglés, va a decir que caracteriza mucho el pensamiento adolescente con esta idea del whatever, ¿no? Cualquier cosa, lo que fuera. Y una mente evaluativa va a ser una mente que, al igual que la mente multiplista, entiende que el conocimiento es generado por la mente humana, pero que puede ser certero o verdadero a partir de coordinar, digamos, estas dimensiones subjetivas que emergen en el multiplismo con dimensiones, digamos, llamadas objetivas. Entonces pueden ser los juicios evaluados a partir de la evidencia de la argumentación. Hay algunas perspectivas que sostienen que estos son simplemente instancias y otras que sostienen que esto puede cambiar a lo largo del ciclo vital. Y la evidencia empírica lo que encuentra es que es poco probable, antes de un desarrollo de la mente como el que sucede en la adolescencia, poder llegar a un pensamiento multiplista, pero que muchos y muchas adultas y adultos no llegan necesariamente a un pensamiento evaluativo, que esto va a depender evidentemente de las necesidades del entorno, de los sistemas educativos, del aprendizaje, de la experiencia y de la cultura. Nosotros nos preguntábamos cómo un sistema educativo como el que ha descrito Estéfano, autoritario, transmisionista, docente centrado, que lleva a entender el conocimiento, que lleva a entender el aprendizaje como algo pasivo, donde uno lo que hace es básicamente repetir, reportar, anotar, memorizar y aprender, cómo afectaba a un modelo de este tipo la manera como las y los adolescentes entendían justamente el conocimiento y el acto de conocer. Entonces indagamos en esto en nuestro estudio, que es lo que encontramos, es lo que Natalia va a pasar a contarles. Hola, bueno, pero creo que vamos a los resultados. Ya, okay. Bueno, nosotros encontramos 3 áreas. La primera es definiciones del conocimiento, la segunda fuentes de conocimiento y la tercera justificación del conocimiento. De la primera área encontramos 3 categorías, una que es que no saben cómo definir el conocimiento, otra que entienden el conocimiento como algo externo y la otra que lo entienden como algo interno. Sobre la primera, de no sabe cómo definir el conocimiento, bueno, de los 64 participantes, 30 estaban más o menos sus respuestas en esta línea y lo intentaban definir, por ejemplo, como conocer es saber o saber es conocer, o sea, como trataban de repetir lo mismo porque no podían articular una respuesta más compleja y incluso algunos solo decían no sé. Bueno, en general tuvieron muchas dificultades para definir esto, pero menos para definir qué es el aprendizaje, ¿no? Porque también era una de las preguntas, pero nosotros suponemos que tuvieron menos dificultades para esa pregunta, a pesar de ser igualmente demandante cognitivamente, ¿no? Porque implica poder reconocer tus propios procesos de aprendizaje. Esta pregunta es aún más abstracta y está más descontextualizada de sus propios aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, hay una cita de Alberto de segundo de secundaria que dice: conocer significaría saber, conocer y saber es como lo mismo, saber es como no se me ocurre nada más, ¿no? Como habían respuestas así, en general. Después, otra respuesta muy común era entender el conocimiento como algo externo, que son 31 adolescentes, y en estas respuestas entendían el rol del sujeto como pasivo y se aproximaban al conocimiento como algo que ya estaba terminado, ¿no? No hacían alusión a un proceso de conocer, sino solamente como el conocimiento que está afuera viene a mí, ¿no? Como es transmitido hacia mí. Y también por eso hay una relación bastante estrecha entre el conocimiento y la memoria, desde la memorización, por lo que ya han explicado Nani y Estéfano, que por la cultura escolar hay mucha tendencia a la memorización, porque es como te enseño y tú tienes que memorizar para que te vaya bien en el examen. Entonces, su manera de comprender el conocimiento también parte de todo esto que la cultura escolar está promoviendo.
Y bueno, en mucha menor medida, 11 adolescentes, más frecuente en alto rendimiento, entendían el conocimiento como algo interno, pero lo lograban elaborar a un nivel bastante básico. Aquí el rol del sujeto era más activo y era entendido como un proceso que puede ser desarrollado a través de la práctica. Pero esto también creemos que ocurre porque en general no lo tendían a asociar tanto a sus prácticas de conocer en el colegio, sino como conocer en general, ¿no? Como asociaban a ejemplos más de yo cuando conozco algo fuera de la escuela, en mi vida cotidiana, ¿no? Y eso también tiene que ver con que ellos entienden el aprendizaje de una manera más constructivista cuando están fuera de la escuela, ¿no? Ahí sí practican para aprender y son mucho más activos en sus aprendizajes que cuando están en la escuela. De la segunda área, fuentes del conocimiento, también tiene una tendencia bastante parecida. También está este grupo de participantes que dicen no sé cómo se crea el conocimiento, y también quienes lo entienden como la fuente es externa o las personas crean el conocimiento, ¿no? En quienes entienden como que el conocimiento proviene de una fuente externa, en sus respuestas hacen bastante énfasis en la autoridad de la fuente, si es el padre, el docente o quien les transmite el conocimiento. Y algunos ejemplos que mencionan es que, bueno, se adquiere de manera pasiva a través de escuchar, leer por internet o observando. Bueno, en general tampoco hemos encontrado patrones ni distinciones según cultura, y por eso lo hemos puesto como de manera general. Esto aplica para la mayoría de resultados. De ahí también sobre las personas crean el conocimiento. Ahí encontramos dos tipos de respuestas. Una que es más general, como el conocimiento viene de uno mismo, donde ya pasan de ser como los espectadores a recibir el conocimiento, y recibir el conocimiento de forma pasiva a poder ellos mismos también crear el conocimiento. Pero una respuesta un poco más compleja es que algunos adolescentes también mencionaban que el conocimiento se creaba a través de la investigación, la exploración, el análisis, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver con algo más intencional, que requiere de un esfuerzo por parte de los aprendices. Y sobre el punto de no sé cómo se crea el conocimiento, la mayoría de frente solo decía como no sabía o no podía articular una respuesta, pero también 4 participantes mencionaron que el conocimiento no se crea, sino que aparece en la mente, como si solo apareciera así, ¿no? Entonces, estas respuestas, sobre todo, más denotan, igual que en el área anterior, como que es una tarea de reflexión bastante demandante a nivel cognitivo. Entonces, al tener limitadas habilidades cognitivas y metacognitivas que no son promovidas por la escuela, entonces también les cuesta bastante poder articular una respuesta. Y sobre esto, la siguiente. Acá hay algunos ejemplos de citas, ¿no? Por ejemplo, en fuente externa dicen: el conocimiento se crea aprendiéndolo, de los padres, de los profesores. ¿Y de ellos dónde lo aprendieron? En su antiguo colegio. El profesor les enseña, ¿no? Como todo lo que es conocimiento lo asocian mucho al colegio y a los profesores. Y su énfasis es ese, ¿no? Como ¿quién enseña? El profesor, los padres. Después, en las personas crean el conocimiento. Un ejemplo representativo es este de Margarita, que dice: el conocimiento sería mayormente cuando ves algo o escuchas algo, ya te informas, sabes, lo analizas, lo piensas, y eso ya sería una forma, ¿no? Esta respuesta es mucho más compleja, pero no es que sea de las respuestas más comunes en el estudio, ¿no? Y sobre el último punto, de no sé cómo se crea el conocimiento, está Arturo de Segundo, que dice: por motivos de que se les vino a la mente, les apareció de la nada. Como dijo el profe, de la nada, no hay nada, así, nada. Y bueno, la última área de justificación del conocimiento, parte de la pregunta: ¿hay conocimiento mejor que otro? Entonces, algunos participantes dijeron que sí y otros que no. Sobre quienes dijeron que sí, se distingue también por lo que ya había explicado Nani sobre los niveles de desarrollo epistemológico y sus razones, ¿no? De por qué creen que sí hay un conocimiento mejor que otro.
Por ejemplo, en el nivel absolutista están quienes decían sí hay un conocimiento mejor que otro por la verificación externa, ¿no? Por la autoridad de la fuente. Y dentro de este nivel se divide en predualista y dualista. Los predualistas decían, por ejemplo, un conocimiento es mejor que otro porque una fuente tiene más información que la otra fuente. No porque tengan información diferente, sino porque una está más completa o hay más información. En cambio, en dualistas sí reconocen una fuente mejor que otra, no solo por cuál es más extensa, sino por la autoridad, ¿no? Es lo que va a primar. Si le creen más a su papá o le creen más a su profesor o algo así, ¿no? ¿Qué fuente pesa más? Y en el caso de el nivel evaluativo, ya ahí está mediando ya el pensamiento crítico, porque ya un conocimiento mejor que otro es por evidencias, ¿no? Ahí solamente eran 4 participantes y las 4 eran mujeres. Y sobre quienes dicen que no hay un conocimiento mejor que otro, algunos es porque creían que no se podía clasificar o porque todo conocimiento era igual de válido si es que la escuela lo daba, ¿no? Y eso también tiene que ver con todo lo que han ido comentando Estefano y Nani, de que la escuela cumple una función acreditadora, que van a la escuela porque lo ven como el paso para la universidad. Entonces, a pesar de que a veces tampoco le vean una utilidad en sí a los aprendizajes, lo consideran valioso, porque consideran que, bueno, esos aprendizajes son mejores que lo que me puede dar algo que yo aprenda jugando o en mi familia o en mi casa. Y bueno, la otra respuesta, que eran solo 2 participantes del nivel multiplista, es que consideran que no puede ser mejor que otro porque todas son opiniones y como son opiniones no se puede decir esta opinión es más válida que la otra. Y esto se ve en las citas. En el nivel absolutista, por ejemplo, aquí Lisandro de Lima Norte comenta: yo podría decir o hablar sobre lo que es un intervalo, pero no daría mejor explicación del que daría el profesor. Es por el cargo, ¿no? También por la edad. Obviamente un niño no sabe más que un anciano. Ahí resalta sobre todo el cargo y la edad del profesor, ¿no? Para justificar por qué su conocimiento es más válido que el suyo. Y en el nivel multiplista está Yajaira de cuarto, que dice: cada uno tiene su opinión, cada uno expresa lo que sabe o lo que él piensa sobre eso. Y no, es propia, no se trata de decir tu opinión está mejor. Y finalmente, en el nivel evaluativo, Carmen de cuarto comenta: en internet, digamos, la profesora nos habla de un tema. Si tú quieres saber más, buscar en internet sobre ese tema. Si es cierto lo que te dice la profesora o no, lo comparamos. Entonces, ya en el caso de Carmen, ella sí, Carmen de Cusco Rural, ella ya sí llega a un punto distinto en el que está Lisandro, en el que él ya, sobre todo lo que dice el profesor, como es el profesor, tiene la razón, ella ya sí puede discutir si es que lo que dice la profesora es verdad o no, según lo que ella va a evaluar a partir de lo que ve en internet, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a pasar a escuchar los comentarios de Fabricio López del Puma. Gracias. Quiero empezar diciendo que mis comentarios se han basado en la lectura del capítulo y lo menciono porque, salvo que lo haya dicho Nani al inicio y no me di cuenta, estaba esperando que la audiencia también oyera la parte en la cual hacen comentarios sobre la decolonización, porque sobre ellos voy a basar mi comentario. Lo he escrito por temas de tiempo, porque sospecho que tal vez la pregunta que puedo plantear puede generar un dinamismo que nos va a tomar minutos, así que por ese respeto al tiempo voy a leer lo que he escrito. Esta participación la voy a dividir en 3 partes. Voy a dar un breve contexto global en función a los riesgos que existen en el mundo, para así se puedan entender los comentarios que voy a hacer. Segundo, voy a compartir mis apreciaciones puntuales sobre el trabajo del equipo presente y abordaré lo que considero implicancias prácticas de este trabajo, mediante un rápido experimento mental, una situación imaginaria, a lo cual les pediré su apreciación. Y tercero, si el tiempo lo permite, quiero dirigirme a las personas y al mismo proyecto para compartir lo que en esta oportunidad lo quiero llamar como los riesgos del proyecto. Entonces, la primera parte, y un breve preámbulo, a mí me gusta mucho
elegí este capítulo por la población, con la cual también trabajo adolescentes, con la cual siento mucho compromiso por razones capaz obvias en el tema de que son los nuevos adultos que van a tomar decisiones de impacto socioambiental. Entonces me compromete mucho lo que estamos generando en conocimiento y qué significa eso, ¿no? Lo que estamos proponiendo sobre la mesa, los hallazgos y qué implicancias prácticas tiene. Bueno, parte 1. En nuestra época actual enfrentamos una convergencia sin precedentes de riesgos globales que amenazan no solo la estabilidad inmediata de nuestras sociedades, sino también el futuro a largo plazo de nuestra civilización global. Mientras el mundo se tambalea ante desafíos críticos como el cambio climático, la aceleración tecnológica y las tensiones geopolíticas, emerge un riesgo subyacente que pone en peligro la capacidad colectiva de responder eficazmente. ¿Cuál es ese? La creciente polarización. Esta división, que se manifiesta tanto en el ámbito político como en el social, está erosionando los fundamentos de la cooperación y el consenso, pilares que históricamente han permitido a las sociedades enfrentar adversidades comunes y forjar futuros sostenibles. En el corto plazo, esta polarización se ve alimentada por la manipulación de la información y la desinformación, exacerbando las divisiones durante ciclos electorales cruciales en naciones alrededor del mundo. A medida que nos adentramos en el 2024, los efectos de estas divisiones se pronostican más severos, influyen negativamente en la legitimidad de los gobiernos recién elegidos y potencialmente desencadenan conflictos civiles y violencia. A largo plazo, la incapacidad para alcanzar consensos sobre cómo abordar tanto las amenazas emergentes como los problemas persistentes podría paralizar los mecanismos de gobernanza internacional. Pensemos en la pandemia, que luego la voy a mencionar de nuevo. Así, la falta de colaboración efectiva no solo profundiza los riesgos existentes, sino que también limita nuestra capacidad colectiva para innovar y adaptarnos ante los inevitables desafíos del mañana. Esa es la parte 1. Esta información, quiero que también sepan, a mí me gusta revisar el reporte de los riesgos globales, ¿no? Donde da un mapa muy interesante de cuáles son las cosas más acuciantes, tanto en los próximos 2 años como en los próximos 10 años, ¿no? Y el tema de la polarización es uno de los temas que sigue vigente año tras año. Parte 2, que son mis comentarios al trabajo. Creo que estoy seguro que la audiencia ha sabido apreciar el aporte de su trabajo. Comprendo y comparto la crítica que hacen a esta cultura escolar peruana de corte transmisionista, docente centrada y autoritaria, lo que está perpetuando un desarrollo epistemológico de tipo absolutista. Creo que es un aporte muy valioso el que hace este equipo para llamar la atención una vez más al sistema educativo sobre esa necesidad que tenemos de estimular, por lo menos, las capacidades metacognitivas que han señalado. En ese sentido, realmente sí felicito el trabajo, me gusta ver que sigue habiendo este empuje y lo han explicado muy claro. Ahora bien, ese es el primer mensaje que yo me llevo del capítulo, pero me llevo un segundo mensaje, que es sobre el cual quiero hacer mis comentarios y mi pregunta. Y me tomo la libertad de citar algunas partes que no han sido mencionadas acá, pero entiendo que ha sido por priorizar los resultados. Y es algunas de las interpretaciones o la discusión que ha dado el equipo a los resultados, ¿no? Y voy a citar algunos. Dicen, ello se asocia a una limitada implementación del enfoque intercultural en el sistema educativo, el cual tiene como objetivo cambiar las jerarquías históricas y los desequilibrios de poder. Así, el sistema actual considera las cosmovisiones indígenas y sus procesos de construcción del conocimiento como menos importantes, reproduciendo así las jerarquías de poder que emergieron durante la colonia. De esta forma, las prácticas culturales en las escuelas no buscan preservar las cosmovisiones de las comunidades locales, sino enseñar el lenguaje y la cultura dominante. Dado que dicho nivel epistemológico, son fragmentos distintos, ¿no?, del mismo texto, dado que dicho nivel epistemológico se caracteriza por una comprensión del conocimiento como algo externo, es transmitido por una autoridad y no permite el desarrollo del pensamiento crítico, las y los adolescentes podrían tener dificultades para discernir entre información fundamentada y veraz de opiniones, dogmas e información falsa. Ello resulta problemático, puesto que al creer en fuentes no confiables y difundir información falsa, fomentan la desinformación, tal como ha ocurrido con las conspiraciones antivacunas, lo cual tiene además consecuencias en la salud pública. Hasta ahí es lo que he sacado del texto, son 3 fragmentos largos, y la última parte me alivia leerlo, porque aquí es donde voy a presentar un escenario imaginario que me gustaría
tener sus comentarios, ¿no? Ya. Menciono que esto me alivia porque creo que se reconoce el compromiso por mantener un equilibrio social con base en buena información, buen conocimiento fundamentado. Sin embargo, tengo la sospecha que el mensaje descolonizador podría presentar un problema en la práctica, y para ello daré un breve escenario ficticio. Imaginemos que hay una próxima pandemia. Nuevamente la OMS nos pide distancia, mascarillas y vacuna, pero esta vez estamos más fragmentados que en el 2020. Y una persona agitando masas antivacunas, por decir una persona, y anticonsensos científicos dice: es hora de dejar de oír a los poderosos de Occidente que nos imponen su cosmovisión colonizadora. Nosotros decidiremos si realmente las mascarillas y vacunas sirven o no sirven, o en todo caso, si realmente existe tal virus. Lo que le quiero pedir al equipo presente, que por favor comparta sus sugerencias de cómo afrontar una próxima pandemia en un contexto más polarizado como se predice, pero sobre todo, cómo articular de manera saludable este llamado a la descolonización del conocimiento y al mismo tiempo evitar caer en la difusión de fuentes no confiables con repercusiones en la salud pública. Y termino con la parte 3, que ya no es para el equipo, es para el proyecto y la audiencia, a lo que he llamado los riesgos del proyecto. En el modo en el cual entendemos cómo funciona el mundo nos va a llevar a tener una ética, a cómo comportarnos con las personas, con el ambiente y con los seres vivos. El escenario antes descrito para el equipo también va a servir mucho para lo que quiero decir acá. Creo que estamos promoviendo acertadamente con este proyecto una revalorización de otros saberes, comunidades indígenas, o por qué no algún día escribir más sobre la epistemología de los no contactados, si es que eso es posible. Realmente creo que hacemos bien, es lo que pienso, el corazón de este proyecto. Pero hay una línea delgada, una pendiente resbaladiza, que a mi parecer genera un riesgo, y no estoy seguro cuántos comparten esta mirada. El riesgo es caer en un relativismo moral. Esa es una implicancia práctica que me preocupa del proyecto. Así como ayer el profesor Eduardo nos mostró para su sorpresa un entendimiento universal de la sabiduría, lo mismo ocurre para conceptos que nos permiten dibujar una guía moral de cómo vivir mejor y cómo tratar mejor a los demás seres vivos. La psicología nos viene dando las necesidades psicológicas básicas y universales, estilos de apego, estilos de crianza, estilos de liderazgo, rasgos oscuros y rasgos brillantes de la personalidad, etc. Un conjunto de conocimientos sistemáticos que nos permiten vivir en una buena convivencia. Termino con la pregunta, con estas dos interrogantes. ¿Este conocimiento acaso proviene de una ciencia occidental a la cual tenemos que dar la espalda? ¿O tenemos que esperar que poblaciones con sus propias cosmovisiones lleguen a este mismo conocimiento en su propio idioma? Lo pregunto porque considero que estamos en unas condiciones de hablar de la existencia de una ciencia de la moral, pero no una ciencia occidental de la moral, sino creo que hay evidencias para fundamentar estos hallazgos universales. Creo que esto nos puede permitir navegar mejor estos problemas de cómo vivir y cómo cooperar mejor. Eso fue para la audiencia, para el proyecto, pero espero que recuerden lo que les pedí al equipo de esta situación simulada. Gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio, más bien. Entonces, bueno, ¿algún comentario para luego todavía escuchar quizás muchas gracias de los asistentes? Claro que sí. Muchas gracias, Fabricio, por tus reflexiones en torno a nuestro texto, que considero que van muchísimo más allá del texto. No, hay algunas que no, en realidad me atrevería a poder aventurar una respuesta. De hecho, no sé qué haríamos desde la data de ser adolescente en el Perú. No creo que tengamos elementos para decir qué haríamos ante una nueva pandemia. Lo que sí creo es que me parece interesante, creo que has dicho muchas cosas interesantes, pero creo que el foco de tu preocupación va por el lado de la idea de, digamos, de entender cómo hay disciplinas que en su interactuar con poblaciones no occidentales han sido profundamente colonialistas en su manera de acercarse a entender el conocimiento. De hecho, nuestra reflexión, digamos, no es que nos adscribiéramos necesariamente a una u otra postura de colonial, pero la psicología cultural es parte de la sombría de la psicología crítica, en realidad, que justamente dialoga muy cerca de los estudios decoloniales
y sí plantea una revisión crítica de ciertas nociones que han estado naturalizadas desde una mirada occidental. Y creo que ese es también un interés de este proyecto de Geography of Philosophy, ¿no? de mirar ciertas nociones que han articulado a la filosofía, que articulan a la filosofía y al pensamiento occidental, y tratar de ver cómo estas interactúan con la diversidad, cómo se transforman o son entendidas desde la diversidad. Yo no diría respecto a nada, me parece, que las sociedades van a necesariamente, que otras sociedades van a llegar a nociones occidentales, porque no sé si van a llegar o a dónde van a llegar. Creo que cada cultura, desde una mirada más bien multilineal de la evolución humana y cultural, va a llegar a sus propias metas, tareas, formas de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy muy segura de que el final, o digamos, de que la postura que visibiliza la herida colonial en términos del conocimiento necesariamente esté apuntando a una ausencia de moral o algo parecido. Sí creo que muchas de las categorías como apego las trae una disciplina que nace de una cultura, ¿no? Efectivamente, la categoría de apego nace en Occidente, ¿no? La noción de estilos parentales también, la autoestima y muchos conceptos. Podríamos hacer luego de Geography of Psychology, pero estaríamos acá quitándole protagonismo a este evento que va en otra dirección. Estamos dialogando con aquellos conceptos que son afines a este proyecto. Pero sí es cierto que muchos de esos conceptos nacen en la literatura weird, ¿no? Definitivamente ese es su punto de partida. Entonces, justamente ponerlos en cuestión y revisarlos nos permite entenderlos más profundamente. Y sí estoy de acuerdo con que hay una polarización fuerte, sobre todo en nuestro país. No sé si pero esa es otra discusión que podríamos tener en otro espacio. No sé si toda polarización da cuenta de no escucharse necesariamente. Sí creo que entender qué es lo digamos, que nuestro humilde aporte es a entender ese proceso, es tratar de entender cómo la escuela no termina cumpliendo la responsabilidad de poder formar personas que sean capaces de utilizar su mente como podrían utilizarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que una escuela en un país como el nuestro debiera dialogar con las epistemologías de las culturas de los que estos chicos y chicas forman parte, digamos, incorporar esa discusión en las aulas, en traer diversas maneras de entender lo que es el conocimiento y el acto de conocer. Pero además la escuela lidia con su propia epistemología, que es un poco lo que hemos estudiado aquí, ¿no? Con su propia noción heredada de lo que es el saber, y actúa en ello y condiciona maneras de entender el conocimiento. Y creo que mucho de la polarización que vivimos en el Perú tiene que ver con que no terminamos de poder acompañar a nuestros adolescentes, niños y adolescentes, a desarrollar la posibilidad de usar su mente de manera crítica, no porque no puedan hacerlo, sino porque el servicio educativo no les acompaña a hacerlo. Entonces terminan no usándolo en la escuela, como decía Estefano, usándolo fuera de la escuela, no usándolo para el saber, usándolo para otras cosas. Entonces, en ese sentido, sí creemos que supongo que eso en una pandemia lo haría peor. Puedo imaginarme que eso, sumado a una pandemia, lo puede hacer peor, pero que puede aliviar la polarización justamente el poder formar ciudadanos que puedan aprender a usar su mente de la mejor manera posible, ¿no? Estefano, Natalia. Sí, yo quería solo puntualizar algo brevemente en relación al ejercicio que propusiste. Quería puntualizar que cuando nosotros hablamos de epistemología y desarrollo epistemológico, bueno, lo hacemos desde una perspectiva psicológica, ¿no? Y eso implica, cuando hablamos de niveles de desarrollo epistemológico, de los procesos de razonamiento que subyacen las justificaciones o las aseveraciones que puede hacer un individuo, y no necesariamente si estas son verdaderas o no. O sea, esto no implica, desde una primera entrada no implica el compromiso con la verdad, pero sí, digamos que ahí
se diferencian dos niveles, ¿no? Un nivel descriptivo, pero que también nos permite establecer si una persona tiene las herramientas para comprometerse con fines que vayan mucho más allá de uno mismo, o para si es relevante para esa persona o si es relevante en un contexto el pensamiento crítico. Por ejemplo, dada la teoría que ha presentado Nani, en donde, y dialogando con los resultados del proyecto, si es que hay una visión mucho más absolutista del conocimiento, el pensamiento crítico en realidad no es tan relevante, ¿no? Porque no, o sea, ahí tenemos que un individuo no tiene las herramientas para comparar, evaluar distintas fuentes de conocimiento. Entonces, claro, o sea, podemos, y creo que en el texto ensayamos algunas recomendaciones o sugerencias de lo que creeríamos que el sistema educativo debe mejorar o debe cambiar para poder formar ciudadanos activos y comprometidos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que me quedo con que lo relevante es formar individuos críticos, y para formar individuos críticos es importante promover una trayectoria de desarrollo epistemológico que le permita al individuo poder evaluar, comparar distintas fuentes de información, ¿no? Sobre todo centrado por ejemplo, en lo que mencionaste de, claro, qué pasa si hay una pandemia y hay una persona que es antivacunas y tal, ¿no? Entonces tiene que tener herramientas para poder evaluar, juzgar a partir de evidencia, de criterios, etcétera. Sí, creo, tal vez no lo mencioné muy claro, que sí identifico dos mensajes de su trabajo, por lo menos dos que yo identifico. Los resultados que han expuesto, y por lo cual no tengo ninguna precisión crítica, digamos, que yo haya extrañado algo metodológico, no. Estoy de acuerdo con los resultados, creo que lo que ha vuelto a decir Stefano es perfecto. Mi tema no va a los resultados, sino a la discusión que han dado los resultados. Y en la parte que leí sobre este llamado a cambiar las jerarquías históricas y desequilibrios de poder, que lo puedo compartir, pero el tema es cuando en estas poblaciones que van, uno de los riesgos es esta polarización, la misinformation, el tema de las fake news, y que agarran este discurso de decolonizar para decir, no escucho, y el ejemplo que quise dar es real, o sea, estas cosas se han dicho, ¿no? Pero tranquilamente lo podemos escuchar de una forma un poco más agresiva, ¿no? No escuchamos a la OMS porque viene de esferas de poder. Entonces, a lo que yo le pregunto al equipo no es tanto por los resultados, sino cómo sugieren, ya que hacen un llamado a la decolonización del conocimiento, educar a estos jóvenes para mantenernos allí y decir, a ver, es verdad que estamos con esto de la decolonización, pero a la vez no es para desautorizar ciertas fuentes. Es eso lo que pedía como comentarios al respecto, si es que me he explicado mejor esta vez. Quizás con esto, creo que la discusión nos saca un poquito, quizás podemos seguirla conversando, pero solamente quería puntualizar que en realidad la decolonización es algo mucho más grande que este estudio, no es todo un área de investigación, es todo un área de estudio, es una postura crítica además respecto a cómo se ha organizado el mundo y a cómo se ha organizado el poder. Creemos, digamos, que sí ha habido una organización de las jerarquías en el Perú desigual, ¿no? Que también se ha manifestado epistemológicamente. Entonces, creo que no se trata de llevar la discusión de la decolonialidad a la escuela, de hecho eso no es lo que planteamos. Digamos, podría traerse como un tema interesante en quinto de secundaria quizás, pero no ese es el punto. No, ni tampoco cuando hablamos de cuestionar las jerarquías, no estamos diciendo de invertir las jerarquías, estamos diciendo cuestionar las jerarquías existentes que hacen que cada 5 años en el Perú nos volvemos racistas, nos volvamos, ¿no? Porque nos olvidamos los otros 4 que lo somos, ¿no? Y traigamos una manera de descalificar al otro por su lugar de origen espantoso, que hayan 60 muertos recientemente que son muertos de otra categoría y que por lo tanto ni siquiera se piensa en su valor como vida. Entonces sí creo que hay estructuras fundantes en este país que también aparecen en la escuela
y también se manifiestan en las maneras que la escuela promueve. La escuela es la aliada de la colonización como institución. Es otra cosa, ha pasado muchos años, evidentemente, ¿no? Pero ha llegado en una forma occidentalizante, con su pedacito de educación intercultural, pero ha llegado con una forma occidentalizante, ¿no? Hay escuelas rurales donde a los niños se les piden que dejen sus hojotas en la puerta, que se remuevan su indianidad en la puerta antes de entrar a clase. Entonces, eso sí hay que hacerlo visible y sí hay que cuestionar esas jerarquías, y si eso trae polaridad, en buena hora. No toda polarización es negativa, en ese sentido hay polaridades que hay que traer, que hay que hacer visibles y explícitas. Eso no significa, digamos, un posible resultado de esto, por supuesto que es, digamos, empezar a valorar otras formas tradicionalmente excluidas del conocimiento. Por ejemplo, conocer con el cuerpo, ¿no? Que uno conozca con su corazón, que son nociones que están en las epistemologías de nuestro país, ¿no? ¿Qué va a hacer el mundo? Lo va a hacer más complejo. Creemos que el Perú es complejo porque estamos a punto de matarnos cada 5 minutos, pero en términos de quién domina el discurso no es complejo, ¿no? Hay un discurso hegemónico muy bien instalado y poco cuestionado. Entonces, si esa polarización llega como consecuencia, hay que escucharla, hay que escuchar qué está leyendo, ¿no? Pero sí creo que es muy profunda tu pregunta y va más allá de este estudio o de nuestro estudio o del estudio que arma este coloquio. Creo que es una postura, yo diría, ética más profunda, ¿no? Sí. Efectivamente hemos sido partícipes de un diálogo sumamente interesante, muy sugerente y a propósito de un espacio clave en la formación de las personas, en la formación ciudadana y en cuanto a la convivencia, ¿no? Desde la diversidad que nos caracteriza. Y es muy preocupante aquello de la fuerte presencia de un tenor autoritario. En fin, me llamó la atención particularmente uno de los parlamentos, digamos, que fue señalado. ¿Y por qué aquel conocimiento es mejor? El del profesor, por el cargo. Curioso aquello, ¿no? Una suerte de fetichismo además del cargo. Bien, muy interesante, y creo que obtuvimos nuevos insumos para seguir conversando sobre nuestro tema. Hemos empezado con algún retraso, debíamos estar terminando en este momento, pero si hubiera todavía alguna inquietud, a ver, por favor, ¿quién es más para...? Ya, entonces tenemos 3 participaciones. Muy bien, adelante. Sí, ante todo, gracias por la exposición, está muy interesante y creo que no hay muchas sugestiones con respecto a la parte experimental, ¿no? Y a las encuestas, a las estadísticas que han hecho ustedes. Sin embargo, pues hay algunas cuestiones importantes, por ejemplo, como en el caso de este enfoque en la diversidad, ¿no? Que puede significar una atomización también, cuando lo que se necesita es una hegemonización también en muchos sentidos, ¿no? Y en ese sentido, pues, quiero también cuestionar lo que es, digamos, esto que ustedes lo que han llamado manifestación epistemológica de las desigualdades, ¿no? Porque si bien es cierto, la parte epistemológica creo que es casi irrefutable, ustedes manejan unas coordenadas políticas en las que ustedes no tienen ninguna controversia, que es la colonialidad, ¿verdad? Y pues creo que es fundamental porque, pues, digamos, nosotros fuimos parte de un imperio, que fue el Imperio Español, pero acá hay categorías políticas que deben aclararse, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un imperio sea un estado de segundo orden, que se expande y que administra otros estados, creo que podría ser en parte, inventando un poco, de una epistemología de las ciencias políticas, ¿no? En la que no veo ninguna claridad en ustedes, ¿no? Porque pues, la colonización no solamente viene con los españoles, sino que ya existía antes de los españoles. Entonces, ¿qué le podemos enseñar políticamente, cívicamente, en el colegio a nuestros hijos o a los niños si no tenemos ninguna claridad en política, ¿no? Y tampoco, no solamente no tenemos fundamentos, sino que no tenemos ninguna dirección. Y esto va acorde a lo que es el fundamentalismo democrático, que me parece que acá es una idea que está operando también el fundamentalismo democrático, que es una idea colonizadora, de hecho, pues, que viene pues, de Inglaterra y de Estados Unidos,
y que pues actualmente pues es uno de los males de la humanidad, ¿no? Que estamos a punto de causar una guerra mundial gracias al fundamentalismo democrático de Estados Unidos. Y yo quería confrontar justamente por eso si es posible hablar de una epistemología andina de las ciencias políticas de corte imperialista de parte de los incas, contra justamente esta ideología fundamentalista democrática que de algún modo me parece que están promoviendo, ¿no? Si justamente la decolonización vendría de parte de quitarnos el fundamentalismo democrático. Entonces, todo muy bien con respecto a esto que dicen ustedes, ¿no? Al tema empírico, pero ahí tengo una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes, esa es mi pregunta. Muy bien. Y luego, sí. Bueno, eso es un trabajo muy retador y comienza con la palabra aware, que significa extraño. Me imagino que es que se están desmarcando de esa propuesta, ¿no? La exposición presenta una línea en negro que lo recuerdo muy bien, educación de valores. Creo que esa parte no se ha desarrollado profundamente porque es retadora. En el sentido siguiente, mucho se habla de la necesidad de educación en valores. Sin embargo, los niños, las niñas entran al colegio con un paquete de valores aprendidos, pero también preaprendidos y antivalores, en ambientes que son favorecidos en antivalores por los medios masivos, por los ejemplos periodísticos que se dan a favor de estos famosos antivalores de roba pero sobra, corrupción arriba, el codazo por aquí y el codazo por allá, o búrrate del débil. Entonces, ahí está el reto. ¿Cómo cambiamos eso? Porque la transmisión de contenidos de valores es más paradigmática que por pizarra. Y entonces vemos cómo hay una colisión entre lo que vienen los chicos puestos en valores, las niñas, al colegio en antivalores, contra a veces el profesor o la profesora que no los puede compensar o no los puede cambiar. Y sobre esa desinstalación de antivalores que está pendiente todavía en la educación peruana, hay que todavía plantar valores. Ese es un tema que me parecía que habría que desarrollar más. Y en relación a lo que mencionó el señor Fabricio López respecto de los seres humanos, de los seres vivos y la naturaleza y la empatía del ser humano respecto a eso, creo que estaría yéndonos a pensar en la urgencia de crear morales y éticas interespecíficas. Y uno de los ejemplos más claros es que ahora ya se vuelven sujetos de derechos seres no humanos, ¿no? Animales, vegetales, naturaleza. Y eso ha entrado a través del derecho, que en algunos casos ya entra incluso a nivel constitucional en muchas constituciones. Desde luego la peruana no es un ejemplo de eso. Entonces ahí está un reto mayor también, construir ciudadanía, población que esté entendiendo la urgencia de entendernos de una manera que toca con la filosofía andina y amazónica, de integrarse con la naturaleza como parte de ella. Entonces construir morales y éticas interespecíficas parece una urgencia también. Gracias. Bueno, yo a este proyecto le tengo mucha admiración, así que al fin los he podido escuchar. Por los citos identificados, yo sé que es un estudio cualitativo, pero identificado una relación y ustedes tal vez me pueden decir si es real porque hemos visto una vez citas, pero he identificado que hay una relación entre rendimiento y nivel epistemológico, como que mayor rendimiento había un nivel epistemológico más desarrollado de evaluación, y a menor rendimiento como un mayor nivel epistemológico, ¿no? Que hacía mayor evaluación de la información que recibía. ¿Esto era así realmente o es algo que estoy sacando una suposición? Porque tal vez eso nos lleva a hacer una crítica a nuestro sistema educativo sobre qué les estamos mostrando que es verdadero aprendizaje, ¿no? Porque
parece ser que el conocimiento reproductivo, que es al cual se le da la nota, es lo que dice que sabes, conoces y por ende estás promovido. Y aquello que más bien queremos, yo me imagino, es lo que buscamos con la educación, es generar personas, formar personas que sean críticas frente a la información que reciben, porque eso los va a llevar a tomar mejores decisiones. Lo estamos promoviendo a través de lo que es los, no sé, instrumentos de evaluación que estamos utilizando o el mensaje que estamos dando a través de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, no sé si es una suposición por lo poco que he visto o si es real. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a Sí, escuchar finalmente los... Yo debo confesar que estoy un poco sorprendida porque en nuestro paper, en nuestro artículo, creo que decimos la palabra decolonial en un párrafo. Y básicamente lo decimos para referir, o quizás en dos, quizás en una cita y un párrafo. Y básicamente lo hacemos para referirnos a cómo la educación intercultural no termina de reparar la deuda histórica que el sistema educativo tiene con las poblaciones indígenas en nuestro país. Y en ese sentido hablamos de que hay una mirada decolonial podría nutrir esa preocupación. Básicamente esa es nuestra postura. No sé si somos fundamentalistas democráticos. No estoy segura cómo dialoga eso con lo que hemos dicho. De hecho, no es algo que esté dicho en nuestro estudio y nuestra preocupación no iba en esa dirección. Sí creemos en la democracia, es lo mejor que hemos encontrado hasta ahorita. No sé si somos fundamentalistas, creemos no querer serlo en muchas cosas, pero tampoco nuestro estudio da cuenta de esa preocupación. Básicamente, lo cual no quiere decir que no todo estudio tenga una postura política. Por supuesto que tenemos muchas posturas políticas que no necesariamente, digamos, se articulan con las, o más bien sí se articulan quizás con un marco muy importante, que es el que en el que nos situamos al empezar, el de la psicología cultural. Sí creemos que que es una mirada bien parecida a la del proyecto de Geography of Philosophy, ¿no? Ha tendido a ver una mirada más bien occidental y homogenizante en los hallazgos de la literatura. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, niño para Freud o niño para Piaget, estamos hablando de un niño de un país occidental con una elevada industrialización, con muchos recursos económicos, y democrático, lo cual decíamos es muy distinto a la sociedad peruana. Entonces, sí tenemos como postura política, porque creemos que la ciencia es política, el visibilizar lo que otras partes del mundo, como la mayoría de nuestro país, pueden entender, construir y pensar sobre la realidad. Entonces, eso no sé si se traduce, lo vamos a pensar, con un fundamentalismo democrático, así que no sé muy bien cómo recoger esa inquietud. Ni tampoco digamos, podríamos pensar en sus conexiones con los estudios decoloniales, pero no hemos centrado este tema por los estudios decoloniales. De hecho, tampoco es la postura que hemos presentado aquí. Me parece que da cuenta más bien de algo que ha surgido en el debate y que ha enfatizado algunos aspectos puntuales que no necesariamente son el corazón de lo que hemos trabajado. Ahora, dicho esto, tampoco tenemos nada contra los estudios decoloniales, pero no han sido el marco desde el que hemos partido. Eso respecto a la primera intervención, me parece muy interesante lo que ha recogido de la educación en valores. Eso tuvo que ver con algo que dijeron los participantes cuando nosotros les preguntábamos para qué sirve la escuela, y como Estefano decía, principalmente mostraba una función acreditadora, decían, sirve para llegar a la universidad. Pero ¿qué cosa me gustaría que me dieran más? Me gustaría que me dieran más educación en valores. Y aparecía con ese término, el cual tiene sus controversias, es discutible, etcétera, pero sí nos parecía importante nombrarlo porque hay una preocupación en los adolescentes de ser formados integralmente, pese a que entienden que el principal rol de la escuela es llevarlos a la universidad. Entonces, cuando miran en que lo que más valoran de su escuela, lo que más valoran sobre todo es el mundo social, el poder formar vínculos, etcétera, y sienten que esa educación en valores no alcanza, lo cual es interesante porque es lo que mira la preocupación que justamente usted expresa, ¿no? Y daría para abrir muchas preocupaciones, ¿no?
Y efectivamente, digamos, no hemos encontrado, como decíamos, diferencias, digamos, por región, sí por sistema. Yo diría que a lo largo de todo ser adolescente en el Perú, en la primera etapa de las 14 variables, la principal grieta de diferencia es entre educación rural y urbana, lo cual es lógico, dada la diferencia de la calidad del servicio educativo rural y urbano en nuestro país. Como decía, no hemos trabajado con población indígena, habría que ver, que es algo que aspiramos a poder seguir haciendo, pero sí encontramos una diferencia por rendimiento, lo cual tampoco debe sorprendernos mucho porque en la mayoría de estudios de desarrollo epistemológico hay justamente a mayor escolaridad, digamos, mayor espacio para reflexionar en torno a la coordinación de teorías con evidencia y mayor, digamos, posibilidad de ascender a un nivel más evaluativo. Sin embargo, es interesante que dentro del mismo sistema se reproduce esa diferencia. Entonces, encontramos más elaboración en estudiantes de alto rendimiento. Ahora, la preocupación que nos queda y que nos mueve a seguir pensando cómo seguir trabajando este tema es que también hay una relación estrecha entre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas. Entonces, claro, indagar acerca de desarrollo epistemológico supondría controlar o tratar de recoger con un abanico de diversidad en qué nivel de desarrollo metacognitivo están, para poder hacer esas preguntas más profundamente. Entonces, habrás notado también que había una diferencia entre los de segundo y cuarto de secundaria. Efectivamente, encontrábamos respuestas más complejas en cuarto de secundaria, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas, con el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, sí, creo que me robé todas las preguntas. Pero... No sé si Fabricio tendrías alguna... Muy bien, entonces, bien, por favor saludemos con palmas a los participantes de esta mesa. Muchas gracias a todos.